Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? En este vídeo vas a aprender cómo animar operaciones matemáticas de forma automática, a partir de capas de texto. Es decir, vamos a tener una capa texto y otra capa texto, que son dos números, y una capa resultado. Y vamos a aprender cómo hacer que cuando actualicemos el número de una capa u otra, depende de la operación matemática que tengamos, por ejemplo, suma, resta, división, multiplicación, se actualice de forma automática el resultado. ¿Por qué motivo queremos hacer esto? Para ahorrarnos animar el resultado. Imagínate que tienes muchas capas de texto, muchos valores. Esto nos interesa. Entonces, ¿cómo se hace? Mira, vamos a crear tres capas de texto. Control T y vamos a poner texto 1 y vamos a hacer una copia de esto. Control D y tenemos texto 2, que serán los dos valores principales donde haremos una operación matemática. Voy a hacer Control D para crear la tercera capa, que será el resultado. Por lo tanto, la voy a llamar resultado. Y la voy a poner de color amarillo para diferenciarla. Y aquí tenemos capa 2 y capa 3. No te preocupes, sé que ahora pone texto, pero necesitamos convertir esto en números. ¿Cómo lo hacemos? Poniendo un slider control. Entonces, seleccionamos la capa 1 y buscamos el efecto slider control. Recuerda que en español es deslizador. Hago control C y lo pego en la capa número 2. Entonces, ¿cómo linkeamos el deslizador para que cambie el texto por el número? Buscando el source text. Buscamos el source text y linkeamos el source text con el deslizador. Y se actualiza. ¿Ves? Ahora pone 85 porque si cambio este número se actualiza. Perfecto. Voy a poner reset. Este será el texto número 1 y hacemos lo mismo con el texto número 2. Ya tiene un deslizador. Por lo tanto, buscamos el source text y linkeamos con su propio slider. Bien. Imagínate que yo quiero sumar estos valores y que me dé un resultado de forma automática. Vamos a poner esta, por ejemplo, 5 más 5. Bien. Entonces tenemos que poner alguna expresión para que esta capa entienda que tiene que ser el resultado de una operación matemática de la capa 1 y la capa 2. ¿Cómo lo hacemos? Para ello buscamos el source text de la capa resultado y hacemos alt y clic. Y primero de todo tenemos que crear dos variables, una para cada texto, es decir, para texto 1 y texto 2. Por lo tanto, voy a poner texto 1 igual a, y linkeamos texto 1 igual a el source text del texto 1. Y ponemos punto y coma. Y creamos la segunda variable, texto 2 igual a, y linkeamos el source text del texto 2. Y ponemos punto y coma. Si clicas afuera, se va a actualizar, pero así solo está mostrando el texto número 2. Fíjate, si cambio el texto 1, no se actualiza. Pero si cambio el texto 2, sí, porque está teniendo en cuenta solo la última línea. Entonces, ¿cómo hacemos para hacer operaciones matemáticas? Es muy fácil. Primero tenemos que convertir esto con una expresión que simplemente tienes que copiarte para que entienda que estos son números. Entonces, delante de cada línea, ponemos parse int. Esta es la expresión. Parse int, con la i mayúscula. Y dentro de los paréntesis tenemos que poner esto. O si no, más fácil, mira. Borramos esto y lo pongo al final, entre la última letra y el punto y coma. Y hacemos lo mismo con la de abajo. Simplemente es una conversión esto. Control C, Control V y aquí, importante poner el de esto. Vale, ahora está haciendo una conversión. Y ahora simplemente, con esta expresión, él entiende que esto ya son números, que no son textos. Por tanto, si ponemos texto 1, es decir, estamos llamando a la variable, y ponemos, por ejemplo, más texto 2, la segunda variable va a dar el resultado. Fíjate, clico fuera y ya está. ¿Has visto qué fácil? Y ahora si actualizamos texto 1 o texto 2, por ejemplo, pongo 10, 10 más 5, 15. Y si voy tocando este número, se actualiza. O el otro, como puedes comprobar. Y al revés. Es decir, podemos hacer restas, divisiones. Mira, vamos a poner, por ejemplo, 2 y aquí 3. Ahora están sumando. Si quieres que se resten, cambias este símbolo. Si pongo menos, debería dar -1. Si quieres que se multipliquen, simplemente pon
el asterisco. 2 por 3 igual a 6. Y si quieres que se dividan, no sé cuánto es 2 entre 3. Vale, da un número muy largo, pero bueno, imagínate que es... Vamos a poner uno más normal, por ejemplo, 9 entre 3. ¿Ves? 9 entre 3 igual a 3. O 30 entre 3 igual a 10. Por tanto, tú puedes crear tantas variables como quieras, es decir, tantos textos como tengas, texto 2, texto 3, y luego simplemente pones el símbolo de la operación matemática. Un más, un menos, lo que tú quieras. Por ejemplo, pongo el más y luego podemos animar esto. Imagínate que estoy haciendo pues, una animación y estoy explicando alguna cosa interesante con números. Pues pongo esto en 0, por ejemplo, creo un keyframe, aprieto la U y hago que en un segundo esté en 30. Y si damos a play, tenemos esta animación que aquí está bien, pero aquí hay un pequeño problema, que nos muestra muchos decimales. ¿Cómo arreglamos esto? Tengo un tutorial donde le explico cómo se hace, pero te lo digo muy rápidamente aquí. Para corregir esto, simplemente aprieta la E y delante de la expresión, ante todo, ponemos math con M mayúscula punto floor. Abrimos paréntesis y el final del paréntesis lo ponemos aquí. Esto lo que hace es como decirle, mira, queremos ese número, pero elimina los decimales. Y ahora sí, ¿ves? Ahora ya no hay ese error. Y te recomiendo que hagas lo mismo con el otro número en caso que lo animes. Es decir, este. Ponemos lo mismo. Mira, hago así, control C. Y lo pongo delante, control V. Y cerramos paréntesis. Por lo tanto, si animamos este ahora, mira, vamos a crear un keyframe aquí. Y voy a cambiarlo, no sé, a 50. Fíjate, se va a animar este, se actualiza y luego este. Así que ya sabes cómo animar operaciones matemáticas a partir de capas de texto.